Hay expedientes que la historia prefiere olvidar, porque las respuestas, simplemente no son humanas. Bienvenidos a Expediente Sombra. 29 de noviembre de 1970. Bergen, Noruega. El invierno en el norte no solo trae frío, trae un silencio sepulcral que parece devorar los sonidos del mundo. Aquella tarde, un profesor universitario y sus dos hijas pequeñas caminaban por la ladera norte del monte Ulriken, en un paraje desolado conocido localmente como el Valle de Isdal. Pero los lugareños lo llaman de otra forma, el Valle de la Muerte. Entre las rocas cenicientas y la maleza congelada, algo rompió la pureza de la nieve. Un olor denso, dulce y metálico saturaba el aire. No era leña quemada. No era un fuego de campamento. Allí, entre las grietas de la piedra, encontraron a una mujer. Estaba boca arriba, con las manos extendidas en una postura de defensa congelada, como si hubiera intentado protegerse de algo que venía desde arriba. Su rostro era irreconocible, el fuego había consumido sus facciones hasta convertirlas en una máscara de carbón. Pero lo más extraño no era el cuerpo, sino lo que lo rodeaba. La policía de Bergen llegó al sitio horas después. Esperaban encontrar un accidente, quizás un excursionista perdido. Pero lo que hallaron fue una escena diseñada con una frialdad quirúrgica. Alrededor de la mujer, dispuestas casi de forma ritual, había dos botellas de agua que olían a combustible, una cuchara de plata y un par de botas de goma. Sin embargo, el detalle que paralizó a los investigadores fue su ropa. En cada prenda, en su abrigo, en su bufanda, incluso en la suela de sus zapatos, alguien había usado una tijera para extirpar cada etiqueta de marca o procedencia. No había pasaporte. No había una billetera. Solo una mujer quemada en medio de la nada, cuya identidad había sido borrada sistemáticamente. ¿Quién era ella? ¿Y por qué alguien se tomó tanto trabajo en hacerla desaparecer incluso después de muerta? Mientras el Valle de Isdal seguía custodiado por la nieve y el misterio, el cuerpo de la mujer fue trasladado al Instituto Forense de Bergen. Lo que los médicos estaban a punto de descubrir transformaría un posible suicidio en uno de los enigmas biológicos más grandes del siglo XX. La autopsia reveló datos inquietantes. La mujer tenía entre 30 y 40 años, era de baja estatura y facciones elegantes. Pero el verdadero misterio estaba en su interior. En su estómago, los peritos encontraron algo alarmante, entre 50 y 70 pastillas de fenobarbital, un potente sedante de la época. Sin embargo, las pastillas no habían sido digeridas por completo. Esto significaba algo aterrador, la mujer todavía estaba viva cuando el fuego comenzó a consumir su cuerpo. El análisis de sus pulmones confirmó la pesadilla, había rastros de hollín en las vías respiratorias. Ella respiró el humo de su propia hoguera. Pero aquí es donde el análisis forense se vuelve contradictorio. Si alguien decide quitarse la vida con pastillas, simplemente se queda dormido. ¿Por qué aparecer quemada en un valle remoto? El forense encontró un hematoma en su cuello, un golpe seco, como si alguien la hubiera dejado inconsciente o la hubiera forzado a tragar ese cóctel mortal. Y hay un detalle más que eriza la piel de los investigadores. Al analizar sus manos, descubrieron que las yemas de sus dedos habían sido lijadas. No fue el fuego. Fue un trabajo manual, previo a su muerte. Alguien, o ella misma, quería asegurarse de que ni siquiera su biología pudiera delatarla. Estábamos ante una profesional de la desaparición. 3 días después del hallazgo, la investigación dio un giro inesperado en la estación de tren de Bergen. En el depósito de equipajes, la policía encontró 2 maletas que no habían sido reclamadas. Al abrirlas, los investigadores sintieron que estaban entrando en la vida de un fantasma. Dentro de las maletas no había pistas sobre su nombre, pero sí sobre su oficio.
Encontraron pelucas de diferentes colores y estilos. Gafas de sol graduadas que no coincidían con la visión de la mujer. Dinero en efectivo de varios países europeos y lo más extraño, una colección de cucharas de plata, similares a la encontrada en el valle. Pero el hallazgo más perturbador fue una libreta negra. Al abrirla, los agentes no encontraron un diario, sino columnas de códigos alfanuméricos. Gracias al trabajo de criptografía y al análisis de registros, hoy sabemos que esos códigos eran un registro meticuloso de sus viajes por toda Europa. París, Hamburgo, Basilea, cada línea representaba una ciudad y una fecha. La policía descubrió que la mujer había usado al menos 8 identidades falsas. Se registraba en los hoteles como una viajera solitaria, siempre elegante, siempre hablando varios idiomas, y siempre pidiendo habitaciones con balcón. ¿Para qué? Testigos en los hoteles recordaron que la mujer movía los muebles de su habitación constantemente, como si estuviera buscando algo, o escondiéndose de alguien. El expediente de la mujer de Isdal ya no era un caso de asesinato común. Era el rastro de una sombra en plena Guerra Fría. ¿Qué hacía una mujer políglota, con 8 pasaportes falsos y pelucas, moviéndose por las ciudades más importantes de Europa en 1970? La respuesta podría estar en un lugar que Noruega intentaba ocultar al mundo, el campo de pruebas de misiles Penguin. Documentos desclasificados décadas después sugieren que la mujer de Isdal fue vista en el oeste de Noruega observando, discretamente, las pruebas secretas de estos misiles. Era el apogeo de la Guerra Fría. Noruega era un punto estratégico entre la OTAN y la Unión Soviética, un tablero de ajedrez donde cualquier error se pagaba con la vida. Pero la tecnología de la época no pudo identificarla. Tuvieron que pasar 46 años para que la ciencia de datos y la genética forense hablaran por ella. En 2016, un análisis de isótopos en sus dientes reveló una verdad asombrosa: la mujer no era noruega. Nació en Nuremberg, Alemania, y creció en la frontera entre Francia y Alemania. El análisis químico del esmalte dental permitió rastrear el agua que bebió de niña, dándonos un mapa exacto de su origen. Sin embargo, al cruzar estos datos con los registros de personas desaparecidas en toda Europa, el resultado fue un vacío absoluto. Nadie la buscaba. Nadie la reclamó. Como si hubiera sido entrenada desde joven para no dejar rastro, para ser una ciudadana de ninguna parte. La mujer de Isdal no era una turista, era un arma de inteligencia olvidada en el Valle de la Muerte. Más de medio siglo ha pasado desde aquel hallazgo en el Valle de Isdal, y el expediente sigue siendo una herida abierta en la historia criminal de Noruega. ¿Quién era realmente la mujer que nació en la frontera franco-alemana y terminó sus días entre cenizas en un rincón olvidado del norte? Las teorías nos llevan al abismo. Algunos creen que fue una espía israelí o francesa que fue descubierta por la KGB y ejecutada con una frialdad absoluta. Otros sugieren algo más trágico, que era una agente que, tras años de identidades falsas y soledad, colapsó bajo el peso de su propia mentira y decidió borrar su existencia del mundo. Pero hay una tercera opción, la más oscura. ¿Fue la mujer de Isdal un cabo suelto de una organización que todavía hoy opera en las sombras? El hecho de que ningún familiar la haya reclamado, que ningún archivo de inteligencia admita su existencia, nos dice que su borrado fue perfecto. Murió como nadie, para ser recordada por todos. Su rostro reconstruido por computadora nos mira hoy desde el pasado, recordándonos que incluso en la era de los datos y la vigilancia total, hay secretos que la Tierra se niega a devolver. El expediente de la mujer de Isdal sigue abierto, y en la sombra. ¿Crees que fue una pieza de ajedrez sacrificada en una guerra invisible, o hay algo más humano detrás de su tragedia? Deja tu teoría en los comentarios.
Y si te atreves a mirar más profundo, suscríbete a Expediente Sombra. Nos vemos en la siguiente sombra.